Dicen que hay caminos que no deberían existir. En lo profundo de las rutas olvidadas de México, hay un lugar que desafía la lógica, un tramo maldito que no aparece en los mapas, pero que se siente, con cada milla recorrida, como una presencia inquietante. Los que han viajado por él nunca regresan iguales. Algunos, nunca regresan. ¿Qué sucedió con los que tomaron este camino? ¿Y quién, o qué, los espera al final? Prepárate para caminar por el camino del olvido. El camino del olvido, un viaje sin regreso. La oscuridad se había apoderado de todo. No era la noche común, esa que se extiende tranquila, como un manto que calma a la ciudad. No. Esta oscuridad era densa, palpable, como si el aire mismo estuviera hecho de algo oscuro que apretaba el pecho y dificultaba la respiración. Carlos había conducido por carreteras olvidadas muchas veces. Era un hombre de mundo, acostumbrado a las rutas largas y solitarias. Había pasado por caminos perdidos en la selva, colinas solitarias donde el miedo parecía vivir, pero nunca, jamás, como aquella vez. La advertencia del viejo en el pueblo aún retumbaba en su cabeza: el camino del olvido, nunca regresan los que lo toman. Carlos no creía en supersticiones. Era pragmático. Lo que le decía ese viejo, con su mirada perdida y su tono grave, le parecía solo eso, una superstición más de los pueblos que vivían del miedo. Pero, a veces, el destino no pregunta. Era un atardecer común cuando decidió tomar el desvío. En su GPS, el tramo extra parecía ser el más corto, una vía paralela a la carretera principal. Lo que no había advertido era que esa ruta no estaba registrada. Nadie más la usaba. Nadie la mencionaba. No estaba en ningún mapa, pero el GPS la trazaba con precisión. Fue cuando entró en ella que algo cambió en el aire. El silencio. Un silencio tan pesado que era como si el sonido mismo hubiera muerto. Con cada kilómetro que avanzaba, las luces del coche empezaron a titilar, como si la electricidad estuviera desconectándose de alguna forma invisible. La sensación en el estómago se hacía cada vez más densa. Carlos intentó encender la radio, pero solo salió estática, una estática que lo envolvía hasta convertirse en un murmullo distante. Un murmullo que no sabía si era real o producto de su mente. Fue cuando vio la primera señal. Un cartel en la cuneta, desbordado por el musgo y la maleza. La pintura ya no era legible, pero la forma de las letras podía distinguirse. Decía algo, pero al acercarse, no pudo leerlo. La niebla que se había formado de repente bloqueaba su visión. Decidió parar. La niebla, como una pesadilla en movimiento, rodeaba el coche, haciendo que todo se viera irreconocible. En ese momento, Carlos sintió algo extraño. No estaba solo. Una sombra se movía entre los árboles, y aunque su mente le decía que era solo una ilusión, no podía sacarse la sensación de que alguien lo observaba. De repente, vio un coche estacionado en medio de la carretera, deshabitado. Un coche antiguo, de esos que ya no se ven en ninguna parte. Sin pensar, bajó del vehículo para acercarse. Al abrir la puerta, vio algo que le heló la sangre. Había huellas de barro en el asiento del copiloto, como si alguien hubiera subido y bajado rápidamente, pero no había rastro de esa persona en el exterior. La niebla se intensificó, y un sonido retumbó en la distancia, un grito desgarrador que parecía venir de todas partes y de ninguna a la vez. El miedo apretó su pecho. Algo lo llamaba. Algo estaba esperando, y su mente no dejaba de gritarle que debía irse. Pero, al volverse hacia su coche, notó algo: la puerta del vehículo estaba cerrada, y dentro, los asientos estaban mojados. Imposible, pensó. Yo no dejé las ventanas abiertas. Algo se movió dentro del coche, y los faros brillaron con intensidad, proyectando sombras extrañas sobre el camino. Carlos se acercó rápidamente y vio que, en el retrovisor, alguien estaba mirándolo.
Un rostro, pero no un rostro humano. Ojos vacíos, piel descompuesta y una sonrisa torcida que se estiraba más allá de lo que debería. La figura desapareció en un parpadeo, pero Carlos no podía mover los ojos del espejo retrovisor. Algo le decía que debía mirar, que debía ver lo que sucedía detrás de él. Fue entonces cuando escuchó un susurro en sus oídos, una voz que no pertenecía a nadie. Vas a quedar atrapado aquí, para siempre. En ese momento, el coche arrancó solo, sin que él tocara el volante, y avanzó a gran velocidad por el camino, con los frenos inservibles y el volante bloqueado. La carretera parecía alargarse infinitamente. La niebla era ahora tan espesa que todo se volvió blanco, sin distinción de cielo o tierra. Lo último que vio antes de perder el control del vehículo fue una señal, esta vez visible. Era un cartel de madera que decía, Bienvenido al camino del olvido. El camino del olvido, los ecos del pasado. La niebla seguía pesando sobre la carretera. Carlos ya no era el mismo. Lo que había vivido, lo que había presenciado, lo había marcado. Pero, más allá de la desorientación y el miedo, algo dentro de él lo impulsaba a regresar. A ese maldito camino del olvido, esa senda que había jurado nunca más tomar. El tiempo no se comportaba igual en ese lugar. Se sentía atrapado en una dimensión donde lo presente y lo pasado se confundían. El reloj de su coche marcaba las 2 de la mañana, pero fuera, la oscuridad era la misma de hace horas. La niebla, el frío, el vacío. Como si el mundo entero hubiera sido olvidado por completo. Carlos había decidido regresar, buscando respuestas, intentando entender por qué había vuelto a quedar atrapado allí. Había escuchado rumores en el pueblo cercano, los que cruzan el camino del olvido, nunca vuelven solos. La carretera parecía aún más solitaria de lo que recordaba. Ningún alma viviente se veía a la distancia. Pero, como si el lugar lo estuviera esperando, una luz débil apareció en el horizonte. No era la luz de un coche, ni la de un faro. Era una luz antinatural, que oscilaba suavemente, como si se tratara de una lámpara apagada a medio prender. Carlos siguió la luz, sin saber por qué, sin poder resistirse. Cada kilómetro recorría un espacio cada vez más distorsionado. La carretera se alargaba sin razón y las sombras parecían retorcerse a medida que el coche avanzaba. Algo lo observaba desde los árboles, algo que ya no era humano, ni animal. Era una presencia que absorbía el tiempo y la memoria. Entonces, cuando la luz se hizo más intensa, Carlos llegó a un viejo puente de hierro oxidado. Un puente que no recordaba haber visto antes. Un puente que, según decían, no debía existir en la ruta. En su baranda, había algo escrito, algo casi ilegible, no cruces. O te perderás en el eco. Al principio, pensó en ignorarlo, pero un impulso lo detuvo. Algo dentro de él le decía que lo que estaba a punto de hacer lo cambiaría para siempre. El eco de su pensamiento fue tan fuerte que, por un momento, pensó que alguien susurraba en su oído. Como si la carretera le hablara, como si el mismo camino tuviera una voz. Avanzó. La niebla lo rodeó nuevamente, pero esta vez era más densa, más opresiva. Su coche, ahora ralentizado, parecía ir en cámara lenta. Fue cuando vio a una figura humana al final del puente. De pie, inmóvil. Carlos detuvo el coche, y el rostro de la figura se hizo visible. Era una mujer, pero no una mujer común. Su rostro estaba desfigurado, como si el tiempo y el olvido la hubieran distorsionado. Ella levantó la mano, señalando hacia el final del puente. Ven, ven hacia mí, ven hacia el olvido. Carlos intentó girar el coche, pero ya no podía. El volante no respondía. El motor se apagó por completo, y la niebla lo tragó. A su alrededor, todo se desmoronaba, como si la realidad misma estuviera colapsando. Una sombra más apareció junto a la mujer. Era más grande,
más oscura. Un hombre de rostro cubierto por una capucha, con una figura monstruosa que se movía como si fuera parte de la niebla misma. La mujer sonrió, esta vez más ampliamente, mientras sus ojos vacíos se llenaban de oscuridad. Carlos intentó gritar, pero su voz no salía. Era como si algo estuviera aplastando su garganta. En ese instante, entendió lo que le había sucedido. No estaba solo. No era el único que había sido atrapado por el camino del olvido. Esa mujer, esa sombra, los demás, eran los ecos de todos los que habían quedado atrapados antes que él. Y ahora, él era uno de ellos. El coche comenzó a moverse solo, como si el puente lo estuviera guiando hacia el abismo. La figura del hombre encapuchado se acercó y el tiempo se detuvo. Carlos ya no podía regresar. Estaba atrapado en un ciclo que se repetía, uno en el que nunca encontraría la salida. La carretera había ganado. El camino del olvido no perdonaba. Y el eco de los olvidados continuaría viviendo, atrapado, por toda la eternidad. Carlos no volvió a ser el mismo. Ni su coche. Ni la carretera. Pero el camino del olvido sigue ahí, esperando por su próximo viajero. ¿Quién será el siguiente? Déjanos tu comentario. Si alguna vez te has cruzado con algo que no puedes explicar, puede que estés más cerca de lo que piensas.